Ok, ya, listo entonces. ¿Llegaron a acuerdo con respecto a al proceso? Sí. Muy bien, listo. Entonces nos vamos a la clase de hoy, si no tienen más dudas. Ok, fíjense, vamos a empezar a ver como los conceptos básicos que necesitamos para el capítulo 5. Aunque ustedes no me vean, dentro del capítulo ya estamos en el capítulo 5, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a necesitar repasar dos cosas, dos temas. Inercia, y para el momento de inercia necesito simetría y centro de gravedad, esos tres conceptos, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Y necesito trabajarle un método que es superposición para el cálculo del momento máximo. El método de superposición o la técnica de superposición para el cálculo del momento máximo, antes como de entrar formalmente a los ejercicios del capítulo 5. ¿Okay? Entonces ustedes van a ver que vamos a dar como una vuelta en todos estos conceptos y después le vamos a entrar de lleno al capítulo y lo vamos a ir rápido. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Todo el mundo tiene una idea de lo que es el centro de gravedad o el centroide de una sección transversal. ¿De acuerdo? Que nosotros vamos a manejar siempre secciones transversales. Básicamente, sabemos que si una sección tiene ejes de simetría, su centroide, voy a borrar esto, lo voy a borrar. No lo voy a dejar ya. Ok, básicamente. Disculpe, maestra, ¿en qué página del libro usted dijo que estaba? Porque dijo ahorita 424, pero no estoy ahí con usted. Ok, gracias, Lisandra. Sí, perfecto. Ok, fíjense, los ejes de simetría son ejes que a través del cual yo puedo doblar una sección transversal y todo el contorno coincide. ¿Ok? Vamos a imaginarnos siempre la sección dibujada en papel, y vamos a reconocer cuáles son los ejes a través del cual yo puedo doblar esa sección y que todo el contorno coincide. Entonces, por favor, vamos a hacer el ejercicio mentalmente y doblemos esa sección. Vamos a suponerla bien dibujada, cuadradita, acá, cuadradita, y vamos a proponer que mentalmente doblemos la sección a través del eje Y. La pregunta es, cuando la tengo doblada, ¿el contorno coincide? ¿Se imaginan viendo la hoja de papel y revisando si las dos líneas están superpuestas? ¿Verdad? La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el eje Y? El eje Y es un eje de simetría. Bien, seguimos. Hacemos lo mismo para este eje y encontramos que el eje X también es un eje de simetría. ¿Okay? La pregunta ahora mismo es, ¿habrá otro eje a través del cual la sección tenga simetría? Entre X y una línea diagonal. Muy bien. Y así otra, ¿verdad? Muy bien. Usted ve. Entonces, la sección puede tener infinito, porque, por ejemplo, un círculo tiene infinitos ejes, Infinito. ¿De acuerdo? Infinito eje de simetría. No importa por dónde yo la doble. ¿De acuerdo? Siempre y cuando pase por su centro, por su origen o su centroide, todos van a ser ejes de simetría. Entonces, este tendría infinito, este tendría 4, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a seguir haciendo, por ejemplo, secciones simétricas. Por ejemplo, miren, un triángulo equilátero. Es decir, que tenga igual lado, Siempre el lápiz tiene una dirección que dibuja más fino, Entonces, miren, es un eje de simetría que me divide la base en dos. Pero también desde ese vértice al otro lado en dos,
y de ese vértice del otro lado en 2, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ese también es el centroide. ¿Okay? Entonces, la teoría dice que en donde se intersectan dos o más ejes de simetría, se define visualmente el centro de gravedad de la sección o centro de masa. Yo lo voy a poner aquí. En donde se cortan dos o más ejes de simetría, se define Miren qué tan importante es esto, que yo necesito dejárselo escrito en el PDF. Entonces, para secciones simétricas, en donde se cortan dos o más ejes de simetría, se define visualmente el centro de gravedad de la sección o centroide. Eso quiere decir que no necesito calcular para secciones que tienen dos o más ejes de simetría. Bien, ese es el primer tipo de sección. Deja de ponerla aquí. Deja de ponerla aquí. Voy a ponerle el caso 1. Caso 1, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el primer caso, ¿eh? Bien. El segundo caso que vamos a ver. Secciones con un solo eje de simetría, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estas. Son las que más abundan, sobre todo en ingeniería civil, las que más abundan, ¿eh? Las que más abundan. Por ejemplo, una sección en T, yo le voy a dibujar varias, ¿eh? ¿De acuerdo? Un canal, como perfiles de acero, se usa muchísimo, ¿eh? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, un perfil W pudiera ser, lo voy a poner aquí, ¿eh? Porque nosotros ya vamos a entrar a la tabla de perfiles metálicos, ¿eh? Tienen dos. Entonces, déjame dibujarle aquí los ejes. Tiene así, en Y, ¿ok? Centroide. ¿De acuerdo? Definido a la mitad, ¿eh? ¿Ok? Ok. Fíjense aquí, puede ser también un angular de lados iguales, un L de lados iguales, ¿ok? Vamos a suponer que tengan los dos lados iguales. Por ejemplo, secciones compuestas, es decir, secciones formadas con varios perfiles. De acuerdo, por ejemplo, fíjense, yo voy a poner así. Un perfil W. Vamos a ser más fino, porque si no me va a cargar demasiado el dibujo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, con un perfil C montado. De estos problemas, nosotros vamos a resolver un montón. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a revisar este tipo de sección. ¿De acuerdo? Fíjense, un perfil T o un WT, como le llaman WT, porque no es más que un W cortado. ¿Ok? A ese perfil le llamamos WT. Déjame irlo presentando porque después
Ok, un WT. Es decir, es un perfil W cortado a la mitad. Se forma una T porque yo agarré un perfil W y lo mandé a cortar a la mitad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? WT. WT. Muy bien. Entonces, fíjense, el WT tiene un eje de simetría, ¿verdad? Mírenlo, lo voy a marcar, el Y. Dóblenlo poco aquí a otro lado. ¿Le consiguen otro eje de simetría? No. No hay otro, maestra. No hay otro, exactamente. No hay otro. Entonces, nosotros lo que generalmente hacemos para trabajar el centroide, porque no lo podemos obtener visualmente, tenemos que calcularlo. Entonces, fíjense, generalmente asumimos visualmente así, una posición del eje X. Pero ya sabemos que no es un eje de simetría. Tengo que definir un eje de referencia. Así que lo vamos a hacer, donde yo quiera. Generalmente se acostumbra a barrer la sección o todo para abajo o todo para arriba. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para manejar, no tener problema de signo. Por ejemplo, si yo manejo un eje de referencia en la garganta, voy a tener alturas hacia arriba y alturas hacia abajo. Entonces van a ser a una positiva o una negativa. Entonces me compliqué yo misma la vida. Como esto siempre yo tengo libertad de asumirlo, lo vamos a asumir siempre de manera que se nos haga fácil. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que calculo? A Y testado. ¿Ok? A Y barra, ¿eh? Yo voy a calcular a Y barra. ¿Qué defino? ¿Cómo defino a Y barra? La posición del eje X con respecto al eje de referencia. ¿Ven? Lo voy a definir otra vez. Y barra o Y testado es la posición del eje X, que no sé dónde está, con respecto al eje de referencia, que sí yo sé dónde está porque se lo fijé yo. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular a Y barra? Yo lo voy a poner por aquí. Sumatoria de A por Y entre sumatoria de A. Miren lo curioso, ¿eh? Al eje X yo lo posiciono, o sea, le busco su posición en base a un eje perpendicular, que es Y. Al eje Y, después, por ejemplo, en este caso, lo voy a poner, lo voy a ubicar en base a un eje perpendicular, que sería X. ¿Ok? Entonces, por favor, no se me confundan. Miren el jueguito, ¿eh? Miren el jueguito. Si visualmente yo sé quién es Y barra o Y testado, ya yo sé que yo estoy ubicando a un eje X. A un eje X, ¿eh? Porque estoy dando la altura del eje X. Y la altura lo mido en Y. ¿Todo el mundo de acuerdo con lo que he explicado? Sí. Muy bien. Entonces, miren ahora, la siguiente sección, que es un canal, un C o canal. ¿De acuerdo? ¿Cuál eje de simetría tiene? En el centro. X. X, ahora X, sí. profe. Muy bien, muy bien. Ok, yo no sabía que la señorita que habló en inicio la sabía, pero no, exprésese bien. El eje X, ¿eh? Que pasa por el centro de la sección. Doblémoslo. ¿Verdad que sí? ¿Que es un eje de simetría? Sí. Sí. Busquen el otro. Busquen otro. No tiene, ¿verdad? No tiene otro, no tiene. No tiene, ¿verdad? Entonces, el Y, ahora yo tengo que ubicarlo con el mismo proceso que hicimos para el WT. Yo lo voy a poner exageradamente aquí, afuera, pero es para que se vea. Ese es mi eje Y, para que este sea el centroide. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. El eje de referencia ahora va a ser vertical. Voy a poner así, que pase así, por la espalda del perfil. Generalmente, eso es lo que se acostumbra, ¿eh? Yo le estoy haciendo todo esto como se acostumbra. Los perfiles C generalmente se manejan desde la espalda del perfil. La espalda del perfil C. ¿Ok? Así lo vamos a encontrar en la tabla. Ok, entonces fíjense, lo que voy a calcular ahora es este valor. X testado. Recuerden que la posición del eje Y me lo da un eje perpendicular.
Bien. Es decir, que lo que voy a calcular es X testado, con esta fórmula. ¿Alguna duda con el perfil C? No. Ok, miren este, le llamamos perfil L. Los perfiles L son angulares. Pueden ser de lados iguales o lados desiguales. En este caso, de lados iguales. Es decir, que yo lo voy a aclarar aquí, ¿eh? Por ejemplo, sería un L 6 por 6 por media. Todo eso yo se lo voy a explicar el día de hoy, ¿eh? El manejo de la tabla. Hoy nos vamos a quedar prácticamente en el apéndice. 6 por 6 por media. Me está dando la dimensión de un lado, la dimensión del otro lado y el espesor. ¿Es simétrico? Sí. Tiene 6 pulgadas y 6 pulgadas del otro lado. ¿Dónde está el eje de simetría? O sea, es de lados iguales, mejor dicho, ¿verdad? ¿Dónde está el eje de simetría aquí? ¿Lo ¿Dónde ven? se unen, profesor? ¿Eh? ¿Dónde se unen en el centro? ¿Dónde se unen Donde son las dos barras. ¿Dónde Sí, se unen las dos barras? sí, muy bien. ¿Y en qué dirección lo voy a poner? Ya yo sé que usted también. En Z. Sí, sí, ajá, diagonal. Muy bien, así mismo. Ni en X ni en Y. Diagonal, así mismo. Así es. Muy bien. Fíjense, el concepto de eje de simetría para nosotros los ingenieros es tan importante, que ustedes se van a dar cuenta y vamos a seguir hablando de las ventajas de la simetría, de lograr simetría. O sea, ahora estamos viendo secciones transversales, pero después vamos a ver simetría, por ejemplo, en planta, simetría en elevación, ¿de acuerdo? Aquellos edificios que son simétricos, ¿de acuerdo? Se comportan mejor ante cargas extremas, ¿de acuerdo? La asimetría, es decir, la no simetría, produce esfuerzos muy difíciles de calcular o de evaluar, ¿ok? Entonces, nosotros los ingenieros, el ser humano ama la simetría, porque de hecho nosotros mismos somos simétricos, supuestamente, entre comillas, aunque dicen que el lado derecho se desarrolla, bueno, viéndonos microscópicamente, realmente no existe tal vez en el cuerpo humano, pero viéndonos de lejos, o sea, normalmente, como nos vemos, como nos percibimos, nosotros somos seres simétricos, tenemos un eje Y de simetría. ¿Verdad que sí? El eje Y de simetría. ¿Ah? Muy bien. Entonces, en este caso, el centroide va a estar, ¿de acuerdo?, en un punto pisando el único eje de simetría, que se me olvidó comentarle ese concepto. El centro de gravedad siempre se ubicará pisando el único eje de simetría. María. Ajá, ¿te puedo llamar en 5 minutos? ¿Tú me lo coges la llamada? Tú estás muy atareada hoy. Está bien, pues déjame que estoy dando una clasecita. Bien. Ok, entonces fíjense, el centroide va a estar pisando el único eje de simetría que tenemos en la sección. ¿A qué altura? No sabemos, por eso calculamos Y barra. Miren este, el centroide va a estar pisando el único eje de simetría que tenemos, que es X. ¿A qué distancia? No sabemos, a X barra. ¿Lo ven? Entonces aquí yo sé que voy a estar pisando el único eje de simetría, pero no sé a qué distancia. ¿A qué distancia? Medida desde el ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo entonces? Que en las secciones que tiene un eje de simetría, mi centroide se ubicará pisando ese eje de simetría. Lo que yo no sé, a qué altura. Bien, entonces, si es así, yo voy a definir básicamente dos posiciones. Pero yo sé que van a ser iguales. Que lo mismo que me voy a mover para arriba, o sea, Y testado, me voy a mover como X testado, va a ser igual. ¿De acuerdo? Porque esta sección es simétrica, es decir, que lo que me mueva para la izquierda, me muevo para la derecha para que pise mi eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo aquí? Que con una sola que yo calcule, ya yo sé que va a ser igual en el otro lado. Bien, pasé a la sección compuesta. ¿Por qué le llamamos sección compuesta? Porque ustedes van a ver que está hecha de dos o más perfiles.
¿De acuerdo? Entonces, esta es una sección compuesta. Ojo con las secciones compuestas, ¿eh? Tenemos que identificarla porque se manejan totalmente diferentes. Ok. Sí. Se manejan diferentes, ¿eh? ¿Okay? Secciones compuestas, se manejan diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué eje de simetría yo tengo? El Y. ¿Sí o no? Doblémoslo. Y el X también. No. Sí, sí. Miren, miren aquí, lo voy a doblar. Dóblenlo. ¿Por dónde lo doblo? ¿Para arriba, para abajo? ¿Cómo es? Acuérdense, yo tengo un sombrero. ¿Qué hace el sombrero en la sección? Me va a tirar el centroide para arriba, porque yo tengo mucho más masa arriba. ¿Sí o no? Claro. Sí. ¿Okay? No hay un eje X de simetría, no hay. El Y. Yo, a Jessie, miren a X, lo voy a dibujar así para que vean, bien exagerado, bien arriba, ¿de acuerdo? Bien arriba, porque depende de lo que me pese ese perfil C que está rotado. Si me pesa mucho con respecto al perfil W, claro que X va a estar bien arriba. ¿Bien? Ahora, lo que yo sé que mi centroide va a estar pisando el único eje de simetría que tengo, que es Y. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió todo este concepto? Sí. Muy bien. Hay secciones que no tienen ningún eje de simetría. Ese es el caso 3. Sin ejes. Deja por así. Un eje, eso como que redunda. Sin ejes de simetría. Bien. Yo voy a tener un caso 4, ¿eh? Déjame ponerlo aquí, antes que se me olvide, ¿eh? Ahora que lo estoy valorando. Antisimétrica. Ok. Secciones sin ningún eje de simetría, por decir, voy a poner una sección compuesta. ¿Ok? Una compuesta, por ejemplo, miren. Voy a poner, perdón, sí, cuña. ¿Es cuña? Hola, hola, gracias a Dios. Ajá, ajá, dígame, cuña. Ajá. Ajá. Sí, papi. Yo sé quiénes son los que le tasan. Ajá, sí. Súper le dicen a súper. Pero sí, está bien, dígame entonces, coño, dígame. Yo no sé, yo no. Sí, yo te estoy escuchando. Sí. Claro. Ajá. El balcón, balcón. El balcón, el balcón. El balcón, sí, el balcón de atrás, sí, donde están en la habitación los muchachos. Uh-huh. Uh-huh.
No sé qué decirte. Yo te llamo ahorita, Cuña, porque hay otra cosa que me preocupa de la tasación también. Ajá, está bien. Yo te llamo ahorita, que estoy en clase. Ajá, sí, está bien. Yo te llamo ahorita. Bueno. Excúsenme. Ok, miren esta. Dos angulares, ¿ok? Uno de lados iguales y uno de lados desiguales. ¿Verdad que sí? No hay forma en que yo lo doble por ningún sitio, ¿eh? ¿Ok? Miren esta. Miren ahora, yo voy a ir modificando las secciones que le presenté ahorita, ¿verdad? Miren cómo se modifica. Un perfil C, que ahorita vimos que tenía un eje de simetría, ¿la ven? ¿Estamos de acuerdo? Miren, ahora le voy a poner otro perfil C, ¿de acuerdo? Pero se puede inventar un montón de secciones compuestas. Las secciones compuestas son muy interesantes porque yo puedo lograr incrementar el momento de inercia, ¿ok? Entonces, pegado, ¿eh? Vamos a suponer que pegado yo tenga esta sección, ¿eh? Incluso la puedo voltear y meterlo adentro, ¿eh? ¿Ok? Entonces, esas son secciones sin ningún eje de simetría. ¿Bien? ¿Entendemos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos ningún eje de simetría? Necesitamos ubicarlo tentativamente, lo voy a poner bien abajo, y como este perfil se ve más grande, lo voy a ubicar al ojo, para acá, de este lado, ¿estamos de acuerdo? Y siempre voy a calcular la altura que ya he testado, y vamos a ponerle el eje de referencia aquí, para barrer la sección completa en el primer cuadrante, y X testado. Eso es suponiendo un eje de referencia en este lado. Bien, miren que estamos organizando los trabajos, tienen que entenderme, ¿eh? Estamos básicamente organizando trabajo. ¿Okay? Miren por ejemplo, igual. Voy a barrer la sección en el primer cuadrante, porque no voy a trabajar de más, ¿verdad? Eje de referencia y abajo, eje de referencia. Sí. Entonces voy a poner los ejes tentativos, uno bien abajo, porque yo tengo ese perfil abajo que me lo va a dar, es decir, que estoy ya testado, y de este lado ya. Este lo va a dar, por decir, ¿okay? El eje X y Y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la posición, no hay de otra, los dos, en base a la fórmula y en base a un procedimiento que vamos a revisar. Mami, me apaga la bomba. Ok, secciones antisimétricas. Las secciones antisimétricas son aquellas que yo no logro identificar simetría, pero sí se da la asimetría. Miren qué bonito. Por ejemplo, una sección típica antisimétrica es un perfil Z, que se usa mucho como larguero en estructura metálica, es decir, como viga de carga en techos de estructuras metálicas. Miren, vamos a suponer que las dos bases o patines son iguales. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes lo doblan a través de un eje X, se van a dar cuenta que lo que tiene en la mano derecha lo tiene en igual, pero está en el lado izquierdo. Y si lo doblan a través de un eje Y centroidal, o sea, un Y a la mitad, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta que hay uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por ejemplo, bueno, hacia la izquierda o la derecha. Es decir, que no logro la simetría, pero sí una antisimetría. Que lo que está de un lado está entonces igualito, pero del otro lado. Se espejea, pero del otro lado. ¿De acuerdo? Yo siempre le pongo, por ejemplo, de tarea, una sección que me encanta para que empiecen a manejar este concepto, que son ángulos, una sección cuadrada, vamos a decirlo así, para columna, formada por el mismo ángulo, pero rotado. El mismo ángulo. Entonces, aquí lo acuesto, aquí lo pongo paradito. Entonces, aquí otra vez parado, pero al revés de ese. ¿De acuerdo? Y este mismo aquí sería así. Y acostado así. Ese yo se lo voy a dejar para tarea. Un día de esto,
Entonces, si ustedes ven, queda muy bonito porque vamos a confirmar que la antisimetría tiene el mismo comportamiento de las secciones simétricas. Entonces, si es así, como lo vamos a confirmar, el centroide va a estar aquí, ¿de acuerdo? A la mitad. Y este centroide va a estar a la mitad. Pero, como yo les digo, esto lo vamos a confirmar con tarea. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Muy bien. Lo otro que vamos a ver, que le voy a presentar la teoría completa para que arranquemos con el ejercicio ya completo, ¿de acuerdo? Es el momento de inercia. El momento de inercia no es más que una resistencia a giro. Y así que quiero que ustedes me lo vean. Ok, déjenme presentarles esta tabla. En el apéndice A está el área y el centro de algunas secciones, ¿de acuerdo? Cuando tengan dudas con alguna sección, se van al apéndice y lo buscan en la tabla. Asimismo, hay una tabla para momento de inercia. Miren aquí. La misma tabla para momento de inercia, ¿eh? Entonces se van a dar cuenta que nos los vamos a ir aprendiendo, sobre todo la de rectángulo y la del círculo. Pero la del rectángulo más que lo que manejamos, ¿eh? Secciones cuadradas. Bien. Muy bien, entonces les dije dónde está en la tabla, ¿ok? Entonces vamos a quedar con el momento de inercia. El momento de inercia prácticamente lo vamos a definir como una resistencia a giro. ¿De acuerdo? La sección va a presentar, como les digo, una resistencia, una fuerza que me impide rotarla a través de un eje. Entonces el momento de inercia se define a través de un eje centroidal. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que trabajar el centroide. ¿Okay? Hay ejes centroidales locales, cuando yo tengo en una sección compuesta los ejes de cada perfil involucrado dentro de la sección total y ejes centroidales globales. Yo se lo voy a ir explicando y lo vamos a manejar así. Entonces le vamos a poner siempre centroide local, centroide global. Depende de qué tipo de centroide estemos manejando. Entonces el momento de inercia va a ir referido, ¿de acuerdo?, a uno de los dos, a un centroide local o a un centroide global. ¿De acuerdo? ¿Okay? La forma en que lo vamos a hacer, en vez de la integral que manejamos en estática, ustedes ven que el momento de inercia no es más que el integral de Lx, de x por dA, x al cuadrado por dA. Matemáticamente es esto. Si ustedes se fijan, encontramos lo mismo que identificamos ahorita, que la inercia en Y depende de X. ¿De acuerdo? Porque si es una resistencia a giro, yo necesito un bracito de palanca. Resistencia a giro. Es un momento. Bueno, sí, ahí lo dice el nombre. Es un momento. ¿Sí? Y si es inercia en X, depende de un Y. ¿Okay? Entonces, matemáticamente no es más que el integral de toda la sección, de todo el elemento, el integral completo, ¿de acuerdo?, de Y cuadrado por dA para momento de inercia en X. O sea, como los problemas de ingeniería no los manejamos como los matemáticos, entonces nosotros vamos a ver el teorema de los ejes paralelos, que le llaman teorema de Steiner. ¿De acuerdo? El teorema de los ejes paralelos, que me imagino que también ya lo han visto. Míralo aquí, este es. ¿De acuerdo? Este es el teorema de los ejes paralelos, ¿eh? ¿Sí? Yo os lo voy a poner, ¿eh? Y para estar seguro del nombre del teorema, déjame buscarlo aquí en Google. Así mismo, Steiner. Ok, míralo aquí. El teorema de Steiner, ¿de acuerdo? Es el teorema de los ejes paralelos, es el mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo aquí, en la pizarra, para que nos quede. Entonces, ya saben, la formulación matemática
no le vamos a dar peso. Nosotros nos vamos a ir aplicando el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Bien, ¿qué dice la fórmula? Dice que la inercia a través de un eje X global, ¿lo ven? Ya vamos a definir ejes globales y ejes locales. Va a ser igual a la sumatoria, miren, ¿no?, de I sub 0x más A por dy al cuadrado. ¿Okay? Entonces yo le voy a definir aquí algunas de las eje global con respecto a y, sumatoria de I sub 0y, ¿de acuerdo?, más A por dx al cuadrado. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir esto. Inercia global respecto al eje X o Y global. Voy a poner así. ¿Okay? Entonces, miren, I sub 0X, I sub 0Y, inercia local, aquí la luz se dañó desde el domingo para acá. Local, X0 o Y sub 0. O Y sub 0, ¿ok? Área, eso ya sabemos que es área de la sección. ¿Verdad? Y dy o dx, ¿de acuerdo?, no es más que la distancia perpendicular, ponerle así, perpendicular entre los ejes locales y globales. ¿Okay? Muy bien. Lo vamos a ver aplicado. Creo que eso no tiene ningún tipo de problema. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? De mi parte no, maestra. Muy bien. Yo voy a ir a la tabla. Vamos a explicar porque vamos a hacer un ejemplito, ¿eh? Ya no lo vamos a hacer así con tabla, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Yo le voy a explicar cómo y el por qué. Yo me voy a ir al apéndice J, donde están los perfiles de acero. Ok, déjame ponerle aquí. Aquí está. No, es J. Sebastián. Disculpen, que mi hijo pone su escándalo en la habitación. Ok, muy bien. Ok, déjenme explicarle algo antes de pasar a los perfiles. Nosotros vamos a tener perfiles laminados en caliente. ¿Alguien tiene una idea de lo que es el acero? O sea, ¿cómo está formado el material? El material se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿El acero yo lo encuentro en la naturaleza? ¿Sí? O sea, yo puedo tener una mina de acero.
o una fábrica de acero. ¿Qué le parece? ¿Cómo suena mejor? Una fábrica de acero. Exactamente. Entonces, ¿se encuentra en la naturaleza? No. 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 Muy bien. Ok. Eso es lo primero que tenemos que tener. Ok. Entonces, ¿qué es el acero? Vamos a tratarlo de definir. ¿Mm? ¿Qué es el acero? Es básicamente hierro. ¿Eh? Una aleación, profesora, de Sí, hierro y una carbón. muy bien, así es. Pero fíjense, pueden buscar la proporción para que no me lo tengan que creer, no me lo crean. El carbono es una miseria, no pasa de un 1 punto y pico por ciento en la mezcla. 0.08%. Oigan eso. Creo que es un chin más, ¿verdad? Pero bueno, es que hay diferentes tipos de aleaciones. Entonces empiezan con bajo contenido de carbono, con alto contenido de carbono, y después se le pone naftaleno, boro, manganeso, de que es resistencia a la... Pero entre todas las aleaciones que yo le tiro, no pasa de un 3% en la mezcla. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que básicamente hierro en un 97% y más. Profe, Sí, sí. ¿en qué se aplica el momento de inercia en la realidad? ¿En qué se aplica? Sí. En todo en la vida del ingeniero. En todo. Pero más o menos un ejemplo, más o menos. Un ejemplo. Perdón. Un ejemplo. ¿Te puedo dar un ejemplo, por lo menos? Un ejemplo. Sí, claro que sí. En columna, en viga, en secciones de atención, ¿de acuerdo? En todo. Se aplica en todo. Cuando yo hago un edificio, también trabajo los momentos de inercia. Puentes. No, en todo. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un edificio y tengo muchos elementos, muros, columnas, ¿de acuerdo? No voy a ser tan específico, ¿verdad? Tengo muchos elementos, ¿verdad? Yo sé que la carga que actúa a nivel de cada piso, por decir, me lo impone la norma. La norma me dice, mira Lucía, diseña para 100 toneladas en la azotea, por decir, o kilonewton, por decir, ¿cómo lo distribuyo entre mis elementos? Porque está bien, la norma lo que me está diciendo es, Lucía, en base al espectro de diseño sísmico, analiza para esta losa, pone una carga horizontal, porque acuérdense que el sismo es una carga horizontal, igual que el viento, de 100 toneladas. ¿Ok? Aplicado en el centro de la losa, en el centro de masa. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo lo distribuyo en cada elemento? Miren qué bonito esto. Se dice que la fuerza horizontal es como un jueguito de una soga. Miren qué bonito es esto. Yo tengo muchos muchachitos jalando una soga, ¿eh? ¿De acuerdo? Miren esto, le voy a poner un muchachito grande aquí. ¿De acuerdo? Y por aquí se llama una fuerza, se llama cis, que lo va a jalar. Lo jala. ¿Ok? Tiene que tener equilibrio. ¿Sí o no? Lo que le impone el sismo, estos tigueritos van a tener que contrarrestarlo. Si no, la estructura no sirve. ¿Verdad que no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién va a jalar más? El que tenga mayor fuerza. Ajá, así mismo. Que tenga mayor fuerza. Entonces, mire, se distribuye en función de sus fortalezas, de la fortaleza de los elementos. ¿Ok? Es decir, que yo tengo que evaluar la rigidez axial, ¿de acuerdo? Todas las rigideces de todas las piezas. Y en el momento de inercia hemos dicho que es una resistencia a giro. Es decir, que es a momento. Y básicamente, ¿quién da cero? Es el momento de diseño, es que me dice a mí, Lucía, pon ahí en esa viga 3 redondas de 3/4 abajo, para ese momento. ¿Okay? Para nosotros, prácticamente lo más importante de todas las fuerzas internas que evaluamos es el momento y la
propiedad geométrica asociada a resistencia a momento es el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, si yo quiero distribuir lo que me produce el sismo mirando con respecto a la fuerza interna de momento, claro que entonces, en función de las inercias de cada sección, de cada elemento estructural, él va a coger, va a tomar una proporción. ¿Verdad que sí? Entonces, entendimos que en este trabajo que nosotros tenemos como ingenieros, ¿de acuerdo? Los elementos estructurales van a tomar responsabilidades diferentes. ¿En función de qué? De su resistencia. Entonces, el muchachito fuerte se va a tener que encargar de una buena cantidad de la carga. Los muchachitos débiles van a ir medio colgaditos, trabajando muy cómodos, porque van a coger muy poca cosa. Eso lo vamos a ver en sismo. Pero eso es como tan bonito, que nosotros podemos entender entonces lo que puede pasar. ¿Quién va a romper primero? ¿Quién va a soltar la soga primero en este juego de carga? ¿Quién suelta la soga primero, Díganmelo. De los muchachitos. De los tigueritos que están agarrando la soga. ¿Verdad que sí? Bueno. Yo diría que Se supone que grande soporta más. Claro, así mismo. El más pequeño. El grande es el que tiene mayor responsabilidad. Cuando empiece a fallar la estructura, que diga, ya yo no aguanto más, voy para abajo, ¿quién usted cree que soltó la soga? ¿Quién usted cree que rompió? Pues el mismo grande. El grande, claro que sí, porque es el que tiene más responsabilidad. Y todas las estructuras se caen, mis hijos, y la diseñamos precisamente para el momento del colapso y para el tipo de falla que va a generar. Nosotros diseñamos las estructuras mirando el mecanismo de colapso. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a romper primero? Claro que sí. Aquel que tiene la mayor responsabilidad ante la carga es el que va a explotar. Yo tenía un maestro en la UNAM que se llama Eduardo Miranda, es un doctor muy famoso, él está trabajando en Stanford ahora mismo. Un señor joven. Cuando él me dio clase, recuerdo como ahora que nosotros creíamos que era otro estudiante más. Llegaba con una mochilita recién graduado de un doctorado, creo que fue en Berkeley o en Stanford que llegó a México y es muy famoso. Se llama Eduardo Miranda, el señor, ¿verdad? Y Miranda decía así en el aula, decía de que, ajá, Viga, te crees mucho, ahí te mando más carga. O sea, la forma en que le explicaba esto de jueguito, volvió otra vez y decía, y tal pregunta, dice que nos quedaba mirando. Y la respuesta era, ajá, Viga, te crees mucho, ahí te mando más carga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que él quería decir? Que una viga fuerte, el sismo no tiene límite, porque puede ser 8, puede ser 9, pero ahorita registramos un sismo 10, como está la naturaleza. Entonces, realmente no tiene límite. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y quién ustedes creen que coge más carga? La viga que se cree mucho, es decir, la viga que es más fuerte, o en la columna que es más fuerte, o el muro que es más fuerte. ¿Ok? Y que el sismo lo que le dice es así, porque el sismo lo que le da es latigazo. O sea, acuérdense que es una carga así, que lo que le da es para arriba, bajo para arriba, latigazo, ¿verdad? Y otro pico todavía más grande, y después otro pico más grande, y después más chiquito, ¿verdad? Ok, pero básicamente el comportamiento de una estructura es así. O sea, es como si fuera un juego de niños jalando una soga. Entonces, ustedes saben lo importante que es el momento de inercia, que en función de la resistencia de los elementos, él va a tomar mayor proporción de la carga o menor proporción de la carga. ¿Bien? De acuerdo, profe. ¿Alguna duda con esto que hemos hablado? Todo claro. Todo claro. Entonces, por favor, vamos a dejar este tema listo porque nos acompañará toda la vida. ¿De acuerdo? Toda la vida nos va a acompañar.
Así que a conciencia vamos a trabajarlo bien, porque nunca nos vamos a poder despegar de esto. Yo creo que le comenté, pero si no, lo vuelvo a decir. No sé quiénes de ustedes les gusta la rama de las estructuras en ingeniería. Cuando uno entra a un programa de maestría o doctorado en esta rama, el examen que tiene que pasar, que da la universidad, es en resistencia de materiales. ¿Ok? A mí no me examinaron ni de inglés ni de matemática. No. Resistencia a materiales. El examen que define si yo entro a la maestría o no es un examen en resistencia de materiales. ¿Estamos de acuerdo? Así que a tomar mucha conciencia de estas asignaturas, porque básicas sí son. Bien, entonces, retomando el tema, nosotros vamos a tener perfiles laminados en caliente, que son las que se hacen en fábrica, ¿ok? Entonces lo voy a poner en la tabla, están en la tabla, son los que se manufacturan en una metalúrgica, qué sé yo, en una cosa de acero, en una industria de acero, ¿de acuerdo? Y hay otros perfiles que son perfiles laminados en frío. Quiero hacer la aclaración, porque a veces muchos de los problemas que tienen en los problemas, que vamos a ver en el capítulo 5, es porque todavía no están claros, no tienen la visión de qué tipo de perfiles estamos manejando. Hay otros perfiles que son laminados en frío. En frío. Vamos a ver la diferencia. Los perfiles laminados en caliente, como yo le dije, están en la tabla. La voy a poner aquí, apéndice J. Que es la que vamos a ver ahora, ¿ok? Y se hacen en una cerera en caliente. ¿Qué quiere decir? Y que no son soldados. Es como si yo tuviera una masa de pan y la moldeo con unos rodillos. Entonces, si vamos a ver el primer perfil, que es los perfiles W, le llaman de patín ancho, que son los que más se usan en vigas para acero, en estructuras de acero. ¿Bueno? Le llaman, son perfiles W o patín ancho. ¿Okay? Yo le voy a explicar por qué. Okay, nosotros lo vemos así, muy planito, Sin embargo, tienen curvatura. Miren dónde la estoy dibujando, ¿Hasta ahí bien? El único corte hacia 90 es ese. Ese es un corte a 90, Ese, ¿verdad? Porque la planta, la cerera, sí me la puede cortar, pero cuando la masa, lo que usa son rolos, así, rolos. Entonces, cuando le entra el rolo ahí, esta zona queda curva, ¿de acuerdo? Yo no puedo tener un doblez a 90 grados por el tipo de proceso que se da. ¿Bien hasta ahí? Entonces, eso quiere decir que no está permitido que un perfil laminado en caliente ustedes me lo dividan en zonas o en pedacitos. Que, óyeme, los puntos que me pierden mis estudiantes porque no me entienden esta primera parte no son pocos. ¿Ok? Entonces, por favor, miren, ni lo corrijo. Yo ni corrijo el examen si se ponen de bruto a dividirme ese perfil en 3 pedazos. Porque miren cómo se lo estoy explicando hoy. ¿De acuerdo? ¿Ok? Miren esto, miren esto. Si yo cojo 3 secciones rectangulares, estoy despreciando las zonas de engrosamiento del perfil laminado en caliente. El manufacturero, que es el que me lo hace, me da toda la característica de este perfil. Por eso yo lo busco en la tabla. Y es una sola pieza para mí. No son 3, es una sola pieza. ¿Entendieron? Nunca voy a llegar, si lo manejo en 3 pedazos, nunca voy a llegar a la característica real de ese perfil. En resistencia,
Estamos trabajando inercia en X, inercia en Y del perfil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron por qué no lo podemos dividir en pedazos? Sí, profe. Ok. ¿Tendría Si pérdida eso- entonces? Claro. Ajá, se pierde, porque yo estoy considerando, fíjense, si nosotros vemos de cerca los patines son así, con cierta inclinación, yo lo voy a poner así, bien exagerado. ¿Lo ven? Por decir, ¿ok? Entonces, esta parte no lo estoy considerando, solamente estoy considerando la parte de arriba, así, un perfil, algo constante, y no es así. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que nunca yo le voy a llegar, si la divido, a las propiedades reales. Y yo no me tomo la molestia ni siquiera de corregirlo. ¿Ok? Se lo pongo malo. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, vamos a identificar los perfiles laminados en caliente. Son aquellos que trabajamos en base a la norma. La norma de nosotros es la AISC. ¿De acuerdo? American Institute Steel Construction. Es decir, que es la que me normaliza el acero. Nosotros trabajamos con la norma gringa. Nosotros no producimos, tenemos muchísimo hierro, y todo se lo llevan. Y de allá para acá vienen las vigas en acero, que es el 97, el 98, el 99% de hierro de nosotros, hierro dominicano. Y después me lo traen hecho acero con una proporción miserable de cualquier cosita. ¿Ok? ¿Ok? La Falcon Bridge se lleva su hierro en los lingotes, eso, en se llama, bueno, arrabio creo que se llama. Bueno, ¿de acuerdo? Y después viene procesado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que estar conscientes de qué estamos haciendo con nuestro mineral. Bien. Por eso, mis hijos, yo la verdad que ustedes me oyen hablando como si tuviera pique, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que hablo como si yo tuviera pique. Porque miren una cosa, cuando se licitó la Rosario, yo trabajaba para una empresa mexicana que trabajaba en la mina, trabajaba dentro de la mina, ¿eh? Yo trabajaba en la oficina, en la capital, pero bueno, ellos hacían la presa de Colas, que es donde había muchísimo oro todavía, porque era muy arcaico el proceso de extracción de oro de la Rosario. Yo no sé si ustedes saben, pero te lo voy a decir, Antonio Guzmán compró la mina de oro y la nacionalizó, es decir, volvió a entrar al gobierno dominicano en el gobierno de Antonio Guzmán. No sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Porque también estaba dada a los gringos aquella vez. ¿Ok? Antonio Guzmán volvió y la nacionalizó. ¿De acuerdo? Bien. Llegó Leonel Fernández, inmediatamente empezó la licitación. De los primeros pasos que hizo el gobierno de Leonel Fernández fue vender la Rosario. ¿De acuerdo? Entonces, aquella vez, yo recuerdo siempre que como nosotros entrábamos a la Rosario, el lío que había, la comidilla, oye, a nivel mundial, estaba considerada como de las más productivas. Entraba en una lista muy selecta de minas de mayor cantidad de oro por metro cúbico de tierra excavado. ¿Okay? Lo único era que estaba ligado con otra cosa y el proceso de extracción no era la planta arcaica que tenían en la Rosario, porque todo se iba al desperdicio, a lo que le llamaban la presa de Colas. Estaba llena de oro todavía esa piedra porque ellos no tenían la forma de extraerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese momento se empezó a vender la mina de la Rosario. A mí me daba como una impotencia tan grande ver a esta gente. Todo el mundo quería el pastel, ¿de acuerdo? Porque la verdad que era, ya usted sabe, o es, ¿verdad? De las minas más productivas en oro a nivel del mundo, ¿eh? ¿Ok? Eso es así. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nosotros tenemos y en qué momento se pierde, ¿de acuerdo? En qué momento perdemos. Perdimos mucho. Ajá, lo que es del pueblo. Mucho por culpa de estos ladrones que han venido después de Balaguer. Así es. Después de Balaguer ha venido una más rata, pero con Dios mediante vamos a seguir adelante.
Así mismo es así. Porque, óigame, es que no estamos conscientes de las riquezas que nosotros tenemos. Y las vendemos porque una rata de esta lo que quiere es su propio beneficio y se le importa pasar la historia o no pasar la historia. Ah, no, y creen que todavía van a pasar la historia con estrellas y, óyeme, tiene que haber justicia a través de los años, de que realmente se vea qué fue lo que aportó cada quien y que se sopese lo bueno y lo malo y que pasen a la historia como traidores a la patria, carajo. Me da como coraje. Claro, es así, es verdad. Ahora, esto como que le molesta mucho. Usted tiene un No, pero es que es verdad. No, es que me da cosa, es que yo lo viví. Ese proceso, mis hijos, yo lo viví. Oye, a mí cuando empezó el metro de la ciudad de Santo Domingo, la empresa que yo trabajaba era una empresa extranjera, ¿verdad? Y pasaban los PLDistas, ¿de acuerdo? Vendiendo, eso no se dio en ese momento, porque fue de Andino que agarró su vendiendo, o sea, bueno, eso se da de todo, dejemos eso así, pero es que es así. Bueno, el ingeniero, mi jefe, me llamaba y me decía, Lucía, ven a ver, esta gente son de San Francisco, ¿tú lo conoces? Y yo, ay, sí, mira, vinieron a tal cosa y a tal cosa, y yo, ay, santísimo, qué vergüenza estos políticos mierda, no, vergüenza da. Bueno, los laminados en frío. Los perfiles laminados en frío. Los perfiles laminados en frío son aquellos que yo compro una plancha de acero de cierto espesor en la ferretería. Estamos trabajando con secciones en acero, ¿de acuerdo? Y la mando a doblar a una dobladora, es decir, a un taller. Yo le digo a los muchachos muchas veces, las mando a doblar donde Rogelito, que es un amigo mío que tiene un taller. Entonces todo el mundo conoce, todo el que pasa por mi mano sabe que el taller donde yo mando a doblar y que es donde Rogelito. Entonces yo le digo a usted, por ejemplo, yo quiero hacer una bandeja para cables. Ustedes saben que a veces, por ejemplo, en instalaciones de bomba, edificios industriales, ¿de acuerdo? Se ponen tanto cablería que no se pueden dejar sueltos. O sea, hay que ponerle una estructura para los cables, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por decir, yo voy a poner una cosa así, ¿de acuerdo? Por decir, qué sé yo, la voy a pegar al techo, ¿de acuerdo? La voy a pegar al techo y aquí yo voy a colocar, todos los cables y que vayan bajando por esa bandeja a medida que van pasando por las máquinas en la industria, que vayan tirándose, ¿verdad? Entonces yo lo voy tirando, ¿ok? Entonces esto no lo tengo en una tabla del ISC. Tengo que mandarla a hacer donde Rogelito, ¿ok? Entonces, ¿esto qué hace Rogelio? Que lo pone en una máquina y lo va doblando. Entonces, se diseña, ¿ok? Entonces, los perfiles doblados en frío sí pasan a dividirse en secciones por pedazos. Entonces, estas sí. ¿Cómo la vamos a manejar? Como no aparece en la tabla, yo digo, tengo una sección, que es esta, tengo otra sección, que es la que entra aquí, ¿verdad? Tengo otra sección, que es la base, la bandeja, ¿de acuerdo? Y tengo otro pedacito aquí. Entonces, ¿cuántos cuerpos yo tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven? La diferencia. Este tipo de perfil aparece en la tabla y siempre lo tengo que manejar como uno solo cuerpo. Los perfiles laminados en frío, como yo tengo una plancha y lo mando a doblar en la dobladora, ¿de acuerdo? Sí la tengo que trabajar por pedacitos. No tengo otra opción. Yo sé que la dobladora también me da cierta redondez, pero no hay forma de yo encontrar las propiedades de esa sección si no es así. ¿Se entendió entonces? Hasta ahí. ¿Se entendió lo que yo quiero comentarles? Yo tengo perfiles laminados en caliente, tengo que identificarlo, tengo que saber dónde encontrarlo, y perfiles laminados en frío, que no lo voy a encontrar en ningún sitio y tengo que saber cómo manejarlo. Muy bien. Entonces, lo que aparece en el libro, en el apéndice J, son los perfiles laminados en caliente. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Con respecto a eso, en el examen usted no especifica, un ejemplo, si saliera,
con el tipo de perfil que estamos trabajando, o uno tiene No. que suponer. No, no, precisamente, porque tienen que saber identificar lo que es un perfil laminado en caliente y lo que es un perfil laminado en frío, doblado en frío, doblado. Gracias. Ajá, claro que sí. Ustedes tienen que saberlo, porque es lógico, ustedes no lo van a encontrar en la tabla. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces Sí. yo les voy a presentar la tabla. Ustedes van a ver que eso es muy fácil, ¿eh? Y vamos a hacer tanto ejercicio en estos temas, que esto va a ser fácil. Identificar es fácil, ¿eh? Ok, miren el apéndice, ¿eh? ¿Lo miraron el apéndice? Sí, Apéndice profe. J. J. Sí, apéndice J, ok. Lo primero que aparece en el apéndice J son los perfiles W. ¿Ok? Le llamamos vigas de patín ancho. ¿Ok? Porque ella prácticamente tiene mucha área en la parte de arriba y en la parte de abajo. Porque ahí es que está el momento. ¿Ves? Para vigas, ¿eh? Este es un perfil ideal para vigas. ¿De acuerdo? Si yo tengo una zona tensión o una zona compresión, bueno, ya. Ahí es que yo tengo la mayor cantidad del material. Acuérdense que este material está, por lo tanto, está ubicado estratégicamente, ¿verdad? Para sacarle el máximo provecho. ¿Ok? Entonces, le llamamos patines. También ustedes van a ver que le llaman alas o bridas. ¿De acuerdo? Aquí le llamamos patines. Así aparece en la tabla. ¿Ok? Tírenlo aquí. Patín. ¿Lo ven? Patín. ¿Quiénes son los patines? La parte superior e inferior de la viga W. ¿Bien? Y conectado, lo que conecta los patines le llamamos alma. ¿Bien? Entonces, el alma básicamente va a conectar los dos patines y va a ser el responsable de absorber el cortante. Los patines absorben el momento. ¿Okay? Más o menos, ahí vamos ya orientándonos a diseño. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que trabajamos, verdad? Ok, la característica, está todo ahí, lo que tienen que ser observadores. ¿De acuerdo? Fíjense, el peralte total, como yo digo, de oreja a oreja, de arriba a abajo, se llama D. ¿Verdad? El ancho del patín, BF, ahí aparece como B1, ¿verdad? No, es BF, ¿eh? Miren la tabla, mírenlo aquí. Es BF, así. El espesor se llama TF. Entonces, cada vez que nos referimos al patín, es de flange, de alas. Por eso le ponen la F. ¿Ok? BF y TF. Y el alma le llaman W. Entonces, ustedes ven que el espesor del alma se llama TW. Bueno, mírenlo ahí. ¿Qué más le llama la atención? Nos llama la atención K1, por ejemplo, K1 y K pelado, como yo le digo, yo lo voy a borrar, para que miremos acá, a K1 sobre todo. Miren a K1, lo voy a acercar. Miren a K1. K1 comprende, miren lo que comprende K1. Déjame poner así. Comprende desde el eje de simetría Y, que es la mitad, ¿lo ven? ¿De acuerdo? Hasta el límite de la curvatura, lo que le estábamos comentando, por la forma en que se trabaja la pieza en la industria, esto sale curvo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces eso se llama K1. ¿Por qué? Porque en esa zona no se perfora, ¿ok? No se le ponen los pernos o tornillos. Entonces tengo que estar bien claro hasta dónde llega la curvatura. Realmente, ustedes lo van a ver en metálica, la zona donde yo puedo perforar, hacer un hueco para un tornillo, está bien indicada en el manual del ISC. Porque si yo lo acerco mucho o los dejo mucho, se puede desgarrar, pero si lo acerco mucho me puede dañar el perfil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el manufacturero también dice, mira, Lucía, cuando tú vayas a abrir un hueco para tornillo, me lo abre a 3 pulgadas del centro. Por decir, cada perfil tiene una ubicación para yo mecanizarlo, como le llaman, mecanizada la pieza. Es decir, para yo perforarlo. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, por eso es que es tan importante estas cosas, Miren ahora T, miren a T, por favor, miren a T.
T es la altura del alma con espesor constante, que es TW. Va, miren, de esta zona a esta zona. Es decir, que dejo por fuera los engrosamientos. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a la geometría? No, ¿verdad? Está bien, está claro. Vamos a ver la tabla. Miren la tabla. Primero la designación, que es el nombre de perfil, ¿eh? Miren la designación. W27 por 178. El primero es la forma, es decir, que este es un perfil W. El segundo valor es la altura o el peralte, que no necesariamente es exacto. Bien. 27 es el D. Pero fíjense que no es exacto. Miren el D, es 27.81, ¿lo ven? ¿Cuánto dice el nombre? 27. Anda por ahí. No es exacto, ¿eh? Si ustedes se fijan, miren el tercero, W27 por 146. Si me voy, tiene 27.38. Tiene un chin más también. Si puede estar por arriba, puede estar por abajo, ¿eh? Pero miren, ese está por debajo. Dios, se fue la luz otra vez. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, el otro nombre que aparece, el otro número es el peso por pie lineal. Miren qué tan importante es el peso de este material, porque depende del costo que está en el nombre. Cuando yo digo, elijan el perfil, claro que se refiere al perfil más económico, que resista la carga. Por decir, que al final del capítulo 5 vamos a poder diseñar, o sea, a elegir un perfil, vamos a decirlo, elegirlo. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué he dicho con este último número? ¿Qué es? El peso. El peso. Apaga. El peso. ¿En qué unidad? ¿En qué unidad? Libra. Por pie lineal. Por pie, ajá. Libra por pie. Libra pie. Muy bien. Es decir, que cada pie del perfil pesa 178 libras. Bien. Ok, ¿qué otra cosa tenemos? El área, que es la primera columna, el área de la sección, el peso otra vez, nominal por libra pie, el peralte real, que no es necesariamente el que está en la designación, el espesor del alma, que es TW, el ancho del patín, que le llamamos BF, el espesor del patín, que le llamamos TF, y las características elásticas de la sección en X y en Y. Entonces ustedes ven inercia en X y miren la inercia en Y. Si ustedes barren la primera página, se van a dar cuenta que este comportamiento permanece. ¿Cuál es el comportamiento que yo quiero que ustedes revisen? Que la inercia en X es muchísimo más grande que la inercia en Y, de todos los perfiles. Es decir, que los perfiles están organizados a través de su eje fuerte, que es el eje X. O sea, hacen coincidir, vamos a decirlo así, hacen coincidir el eje X con el eje fuerte de la sección. Vamos a ponerlo así. Bien, ¿alguna duda? Después, miren, el S le llamamos módulo elástico de la sección transversal y R radio de giro. Después lo vamos a ver un poquito, ¿eh? Yo no lo voy a explicar mucho. Ya vemos que el momento de inercia está aquí. Inercia en X, inercia en Y. Y que siempre la inercia mayor va a coincidir con el eje X. Eso es lo que yo quiero que ahora mismo trabajemos. Al final del capítulo vamos a trabajar esta propiedad que le llamamos módulo elástico de la sección transversal. Y R le llamamos radio de giro, que depende de la inercia.
¿Alguna duda? No. ¿Podemos seguir? El siguiente perfil es muy parecido al W, pero fueron las primeras vigas que se laminaron, que llaman American Standard, que le llaman perfil I. Es prácticamente igual que el perfil W, pero el patín es mucho más pequeño, es más grueso, o sea, con más espesor y mucho más pequeño. Por ejemplo, si ustedes se van, qué sé yo, no sé si ustedes sabían que aquí había un tren ferroviario que unía las ciudades más grandes, era desde el puerto de Sánchez, creo que iba hasta Santo Domingo, creo que conectaba Santiago, conectaba San Francisco. Entonces, en ese ferrocarril que hizo Trujillo, volviendo otra vez a lo jamás se ha vuelto a hacer algo parecido, ni se ha planteado siquiera, ¿de acuerdo? En el que se pueda transportar sin mucho impacto las cosas a Santo Domingo, vamos a hacerlo así. Los productos agropecuarios, por lo menos, no sé. Bueno, en fin. En ese ferrocarril que existió y que se desmanteló, se perdió, ¿de acuerdo? Era este tipo de viga. ¿De acuerdo? Por ahí vemos ese tipo de viga todavía. Por lo menos aquí en San Francisco se encuentran todavía algunos perfiles del ferrocarril. Bien, no lo voy a explicar, tiene la misma característica del perfil W, lo único es que el patín es mucho más reducido. Después todo es igual. Seguí. Después del perfil I o American Standard aparece el C. Usted ve que se le llaman canales estándar. Pues también fueron como de los primeros y se han quedado como C. ¿De acuerdo? Como C. Estándar, ¿no? Esto, a diferencia de los W, el peralte sí coincide, ¿eh? Miren, por ejemplo, el primero, un C 15/50. Recuerden que el primero es el nombre, el segundo valor es el peralte, el T completo, y aquí sí coinciden. Miren el D, 15 pelado, ¿lo ven? Entonces, los perfiles C, el peralte sí coincide con el peralte real. Y el otro valor es peso, en libra-pie. Bien, ¿cuánto pesa? 50 libras por cada pie lineal. Ese primero, ¿eh? Ok, por favor, mírenme la gráfica. La diferencia del perfil C es que yo solamente tengo aquí un eje de simetría, que es el eje X, como lo explicamos. Y el eje Y hay que ubicarlo. Bien, miren el eje Y. ¿Verdad? La ubicación con respecto a la espalda se llama equitestado. Bien, hasta ahí. Esa es prácticamente la única diferencia. Después, miren, tiene BF, este BF, tiene TF, tiene todo, ¿eh? Ojo con ese punto que está afuera, ¿eh? Se llama centro de cortante. Nosotros no lo vamos a usar. Cuando ustedes vean resistencia 2, sí van a usar el centro de cortante, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? No me vayan a tomar el centroide confundido con el centro de cortante. Eso se llama centro de cortante. Y este es el centro de gravedad. Eso es lo que no vamos a usar. Donde corta el eje Y con el eje X. Eso es lo que hemos explicado aquí, ¿eh? ¿Alguna duda con el canal? No. Muy bien. Entonces, miren la tabla. La tabla es básicamente la misma que los perfiles W. Lo único que tiene el X testado, que es la posición del eje Y con respecto a la espalda del perfil. Y tiene el centro de cortante, que nosotros no lo vamos a usar. Después, mírenlo, tiene las propiedades en X y en Y, idéntico, lo mismo que hemos trabajado. ¿Alguna duda? No.
Los perfiles L, igual. ¿Ok? Los angulares. ¿De acuerdo? Están mezclados de lados iguales y lados desiguales. Por ejemplo, miren este. Ya yo más o menos le expliqué. Un L de 8 por 8 por 1 octavo. Ese es el tamaño de un lado, el tamaño del otro lado y este es el espesor. Entonces el peso lo tengo que venir a leer aquí porque no está en el nombre. Los angulares no pesan mucho. ¿Ok? Bien. Entonces miren la diferencia entre los angulares y lo que hemos visto hasta ahora. Ya el peso no pasa, no está en el nombre. Bien. Después básicamente es lo mismo que hemos manejado, ¿eh? Tenemos el peso, el área, ¿de acuerdo? La inercia en X, inercia en Y e inercia en Z. Miren a Z. Z es lo que le llamamos eje débil del perfil, el eje débil. Pero eso lo vamos a, eso tiene más peso para diseño, ¿eh? Nosotros no vamos a trabajar mucho eso. Pero por esta característica de los perfiles, por eso se usan tanto los perfiles L dobles. Es decir que si ustedes, por ejemplo, se observan la Sirena, todas esas naves industriales, cuando se usan perfiles angulares, se usan dobles. Porque el eje débil se elimina. Y es más fácil conectarlo al final. Por ejemplo, miren el eje Z. El eje Z vendría así. Y miren del otro lado, vendría así. O sea, uno tira para un lado, otro tira para otro y ya se compensa la sección. Por eso se usan tanto los perfiles L doble, los doble L, le llaman doble L. ¿Ah? Muy bien. Incluso la tabla trae los doble L con la característica de una vez directo. ¿De acuerdo? Para no tener que estar buscando mucho. Bien. ¿Alguna duda con los angulares? Recuerden que tenemos que manejar el espesor y el espesor es el que está en el nombre. Bien. Después de los L, que como le dije, ya se acabó la tabla, están ligados los lados iguales con lados desiguales, pues ya. ¿Alguna duda con lo que hemos manejado aquí? ¿Lo que estamos trabajando? No. Entonces, miren lo que vamos a hacer. La próxima clase, que es el jueves, ya vamos a entrar de lleno a los problemas. Yo no lo voy a entrar ahora, no vale la pena, ¿eh? Así vamos a empezar a trabajar un problema ya bonito, ya así con todas las partes, bien complicadito, y vamos a ir manejando centroide y de una vez cálculo de momento de inercia, irlo haciendo completo. Con este tipo de problemas yo le voy a hacer, por ejemplo, 2. Cuando viene a ver ya el jueves, terminamos la parte práctica de momento de inercia y centroide y nos podemos ir la semana que viene a superposición, al principio de superposición, a la técnica de superposición, para poder entrar al capítulo 5. Ustedes van a dar cuenta que el capítulo 5 se va a ir rapidísimo después que tengamos listo estos temas que son como preámbulo o base para poder entender el esfuerzo por flexión. Desde que terminemos el esfuerzo por flexión, marcamos el segundo parcial. ¿Ok? Entonces, segundo parcial, inmediatamente terminemos el capítulo 5. Así que no me le den larga a las tareas. Yo no le voy a dejar tarea con respecto al momento de inercia, pero el jueves sí. Le voy a dejar mucho problema de momento de inercia y centroide el jueves. Bien, lo voy a dejar hasta ahí por hoy. De acuerdo, profe. Nos vemos Gracias, jueves, profe. si Dios lo permite. Le voy a Dios tirar este mediante. PDF. Recuerden que la teoría está en el apéndice A y que ustedes tienen el material de estática o libros de estática para trabajar esta parte. Bien, le voy a mandar PDF. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Bye.